Bien, vamos a ver cómo vamos a manejar o qué podemos hacer para tratar la ansiedad. Primero que nada, en el video anterior les dije que había que hacer un diagnóstico correcto. Ese diagnóstico correcto se acompaña obviamente de los exámenes de laboratorio básicos. No hay que pedir cosas sofisticadas, a menos que el enfermo ya sea un adulto mayor, que tenga ya mucha patología agregada. Pero comúnmente una persona joven que presenta ansiedad va a tener una biometría hemática normal, una química sanguínea normal, un ego tal vez con alguna alteración leve, su perfil de lípidos, si acaso con alteraciones mínimas, y así, cosas que no van a dar una manifestación de enfermedad real. Entonces, partiendo de ahí, si tenemos un paciente con ansiedad que nosotros hemos diagnosticado como tal, al que le hacemos su batería de exámenes básicos y encontramos que no tiene un problema agregado, llámese diabetes grave, hipertensión, no sé, alguna cosa anormal, ese paciente tiene ansiedad, vamos a tratar la ansiedad. Primero que nada, toda la ansiedad requiere de mucho apoyo. ¿De quién? De la familia, del médico, del equipo de salud cuando es necesario. Pero más que nada de apoyo requiere de que al enfermo se le explique a fondo la razón de su problema. Y para eso, en lo personal, yo soy muy dado a ser muy claro en explicarle a la gente qué tiene, cómo se manifiesta y darles una prueba clara de que no tienen un problema serio. Por ejemplo, cuando la ansiedad empieza, la presión arterial de la persona no se altera, si acaso su frecuencia cardíaca. Pero yo en el consultorio hago lo siguiente: les pongo el baumanómetro, el esfigmomanómetro y les muestro que su presión arterial es totalmente normal. Les tomo su frecuencia cardíaca, su pulso, y si está elevado porque llegaron con ansiedad, lo único que hago es tranquilizarlos, enseñándoles a respirar, acomodándolos adecuadamente en la silla que tengan o en la cama clínica, y una vez tranquilitos vemos que la frecuencia cardíaca mejora de inmediato. Una vez que tengo esos datos y que se los hago visibles, que les muestro que el aparato que usamos marca los valores normales, le explico que todo es una función anormal de su cerebro. Cuando el enfermo tiene o nos ganamos la confianza del enfermo, nos va a hacer caso totalmente en lo que le digamos y más cuando se lo demostramos. Entonces, en cuanto al manejo, para mí eso es básico. Segundo, ¿requiere apoyo psicológico? Sí. ¿Requiere consejería? Sí. Desgraciadamente, yo he enviado a muchos pacientes al psicólogo y resulta que no tuvieron un buen resultado. ¿Por qué? Pues porque escogieron un psicólogo tal vez joven o no preparado, o que no tiene la curiosidad de encontrarle el meollo a cada uno de los pacientes que hemos enviado. Entonces, yo he llegado a tratarlos como psicólogo. Ahora yo me pongo a investigar su vida, si me lo permiten, empiezo a hacer un interrogatorio de toda su evolución desde que estaba jovencito o jovencita, desde que estaba totalmente bien. Y si vemos que dejó ya tener una relación, nos vamos más atrás a su niñez y empezamos a hablar de su niñez o de su juventud, según sea el caso, y trato de encontrar la manera o el punto en el cual se pierde un poquito ese control mental que todos debemos tener. ¿Desde cuándo puede ser? Es imposible dar una fecha, un momento, porque eso depende de la variabilidad humana como tal, y humanos sabemos miles de millones. Entonces, si yo encuentro un dato que hizo que apareciera esa alteración, sobre ese dato platicamos y le damos una explicación cuerda, lógica, médica, demostrable, para que el paciente pueda eliminar ese punto detonante en su alteración. Y si fue una enfermedad, por ejemplo, el COVID, que hace rato les platicaba que era la causa más común, pues lo que vamos a hacer es ver cómo quedó su función pulmonar. ¿Por qué? Porque la secuela que deja el COVID es terrible. Yo he visto morir gente post-COVID por problema pulmonar o cardiológico que no le diagnosticaron. Por ejemplo, el paciente post-COVID muere por infartos, por hipercoagulabilidad, por trombos. Y eso se puede estudiar, se puede analizar a fondo y decir al enfermo: este problema de alteración tiene, vamos a hacer lo siguiente para que se le quite y elimine esa agravante. Si tiene problema pulmonar, le tomamos sus placas, le tomamos su resonancia, lo que haya que hacer, y decirle: su pulmón quedó dañado en esta parte, vamos a resolverlo de esta forma para eliminar en ella esos detonantes de ansiedad. Entonces,
En cuanto a manejo, eso es lo que hacemos partiendo siempre de la manifestación del enfermo y cómo lo vamos a manejar. Y farmacológicamente hay muchos medicamentos para la ansiedad. Clásicamente, y así aparecen en la literatura, ansiolíticos. Muchos, hay muchos. Desgraciadamente la gente tiene temor de tomar medicamentos supuestamente o los que se llaman controlados. ¿Cuáles son los controlados? Los que requieren receta especial para que la farmacia se los surta. Y esa receta especial tiene que darla a un médico titulado que tramitó ante salud un registro especial para poderlos prescribir. Y no todos los médicos tenemos esos registros. En mi trabajo diario, pues yo soy, aparte de médico general, soy anestesiólogo y soy algólogo. Y por esa razón, yo tengo todos los registros para poder prescribir fármacos de ese tipo especial, ¿no? Que requieren receta especial porque lo sé manejar perfectamente bien. Entonces, en este caso, hay que explicarle al enfermo que esos medicamentos no son malos, nunca van a ser malos. Que todo depende de para qué los dé el médico, de la dosis con la que se prescriban y el tiempo que le demos de efecto. Por ejemplo, un paciente con ansiedad no debe estar bajo tratamiento médico nunca más de 6 meses. Nunca. ¿Por qué? Porque en esos 6 meses se debe resolver. ¿Cómo? Con citas periódicas con el médico para que ajuste la dosis de ese fármaco. Fármacos que tienen un poder terrible, que son muy efectivos, pero que requieren una dosificación muy precisa, demasiado precisa, por kilo de peso, pues, y por la actividad que haga la persona, porque ya saben ustedes que todos los medicamentos que deprimen el sistema nervioso central tienen como consecuencia la aparición de somnolencia o sueño. Entonces tienen muchas limitaciones. Cuando el enfermo tiene un trabajo de mucha atención, llámese manejar, conducir vehículos, manejar maquinaria, incluso computadoras, en fin. Entonces en esos casos soy muy claro para decirles qué dosis usar, cómo la vamos a aumentar, que no tiene por qué interferir con su vida diaria, pero eso depende mucho de la confianza que le tengan al médico. Y obviamente el médico, en este caso, su servidor, me convierto en su apoyo psicológico. ¿Por qué? Porque la confianza que el paciente tenga hacia mí es fundamental para el resultado que tenga el enfermo de su enfermedad. Y para eso mi teléfono va a estar a su disposición, para que en el momento que se ponga mal, me llame y yo lo ayude a través del teléfono incluso a tranquilizarse, a relajarse y que pueda superar ese momento que va a ser pasajero y poco a poquito se van a ir espaciando hasta que desaparezca. Ese es el manejo común. Podemos requerir medicamentos más potentes, sí. Cuando las crisis de ansiedad son muy agudas, son muy aparatosas, se requiere sedar a la persona de manera más intensa. Y para eso también hay muchísimos fármacos en la farmacopea, en las farmacias, hay muchos medicamentos muy potentes que yugulan cualquier alteración llamada ansiedad, pánico, depresión, en fin, lo que ustedes me digan, hay muchos, es un arsenal de fármacos bastante extensos, de los que yo tengo conocimiento porque es mi trabajo. Entonces conmigo yo no puedo quedarme a medias y decirle, pues no sé, a ver si hay o no encuentro, no. Siempre va a haber una opción y siempre va a haber la posibilidad de tratar a fondo ese problema. Si requerimos fármacos agresivos, solamente hay que explicarle al enfermo que son más potentes, que tienen más restricciones, que tienen más cuidado, pero que dados por un profesional que tiene la capacidad mental para recetarlos, no tienen o no deben tener ningún problema. Y así lo hemos hecho a lo largo de mis años de experiencia en el consultorio, eso hemos hecho toda la vida. Así que enseguida platicamos de un tema más.